Y en esta ocasión voy a exponer sobre el tacto. El tacto es un sentido que nos permite percibir sensaciones como la temperatura, la textura, la fricción o el dolor, gracias a receptores especializados que tenemos en la piel. Este sentido surge cuando los receptores detectan un estímulo físico, como el calor de una taza de café, la suavidad de una tela o el pinchazo de una aguja. La información viaja por los nervios hasta el cerebro, que interpreta el dolor que estamos sintiendo. Por ejemplo, si tocamos una estufa caliente, los receptores envían una señal rápida para que quitemos la mano y evitemos una quemadura. Nuestro cerebro registra la suavidad y la temperatura. Los principales partes que participan en este acto son la piel, es el órgano donde se encuentran los receptores sensoriales, los receptores táctiles, que hay varios tipos, el corpúsculos de Meiser, corpúsculos de Pacini, terminaciones nerviosas libres, corpúsculos de Meiker, nervios sensitivos y cortezas somatensionales del cerebro. Gracias. Hola, mi nombre es Marjorie y hoy les voy a hablar un poco sobre el olfato. Primero debemos saber que el olfato es el sentido que nos permite detectar y procesar los olores. Funciona a través de la captación de moléculas volátiles en el aire por medio de la nariz. Procesos que se desarrollan en el sentido del olfato. El proceso olfativo transforma la información química en una señal que el cerebro puede interpretar. Comienza cuando las moléculas olorosas entran en la nariz, se disuelven en el moco del epitelio olfatorio y activan los receptores. Esta activación genera un impulso nervioso que se transmite al cerebro. Estructuras que intervienen. Las principales estructuras del sistema olfativo incluyen la nariz, el epitelio olfatorio, que es donde se encuentran los receptores, el bulbo olfatorio, que es la primera estación de relevo en el cerebro, la corteza olfatoria, que es donde se procesa la información, y el sistema límbico, que es lo que conecta al olfato con las emociones y la memoria. Vía que sigue la energía hasta el cerebro. La vía olfativa es única, ya que los impulsos nerviosos viajan directamente desde los receptores en la nariz hasta el bulbo olfatorio. Desde allí, la información se proyecta a la corteza olfatoria y al sistema límbico, sin pasar por el tálamo como otros sentidos. Procesos que se desarrollan. El olfato implica una serie de procesos complejos, como el procesamiento sensorial, que es la detección y discriminación de los olores, la memoria, que es la asociación de olores con experiencias pasadas, la emoción, que es la conexión de ciertos olores con sentimientos o estados de ánimo, y la percepción, que es la interpretación final del olor por el cerebro. Enfoques que permiten que se genere un significado. El significado que le damos a un olor no es innato. Esto se va construyendo a lo largo de nuestras vidas. Elementos como la experiencia personal, el aprendizaje, el lenguaje y la plasticidad cerebral son fundamentales para darle sentido a lo que olemos. Enfoque psicológico. La importancia del olfato en la experiencia humana. El olfato es esencial para que los humanos capten señales químicas del entorno, lo que facilita la supervivencia, la interacción social y la reproducción. Desde la psicología, este sentido está ligado a la memoria, las emociones y los vínculos sociales, pudiendo evocar recuerdos y afectar la atracción interpersonal. Por eso, el olfato es fundamental en la experiencia humana y la adaptación al ambiente. El gusto. El gusto es el sentido encargado de detectar y procesar los sabores presentes en las sustancias solubles, permitiendo al ser humano identificar, diferenciar y dar significado a estímulos químicos que ingresan por la boca. Su función es fundamental para la alimentación, la detección de sustancias potencialmente nocivas y el disfrute gastronómico. Vamos a hablar sobre las estructuras que intervienen en este proceso. Primero, la lengua es el principal órgano de gusto cubierta por papilas gustativas. Estas son estructuras especializadas que contienen botones gustativos, cada uno con células receptoras.
Tenemos 4 tipos. Están las fungiformes, que están en la punta y los bordes de la lengua, las circunvaladas, la parte posterior de la lengua, filiformes, que son una función mecánica, no tanto gustativa, y están las foliadas, que están en los bordes laterales de la lengua. Tenemos los botones gustativos y células receptoras gustativas. Los botones contienen células receptoras que detectan las moléculas químicas y las receptoras gustativas especializadas en detectar moléculas disueltas ya en la saliva como tal. Hablaremos de los nervios craneales involucrados. Entonces, los nervios craneales están básicamente el facial, que recoge información de las 2/3 partes de la lengua, y está el glosofaringio, que recoge la información tercio posterior de la lengua, y el vago, que recoge información de la epiglotis y la faringe. Sobre la vía que sigue la energía hasta llegar al cerebro. Entonces, la primera es la estimulación química. Las moléculas de la comida se disuelven en la saliva y entran en contacto con los receptores gustativos, que son las papilas gustativas. Seguimos con la transducción, que son las células receptoras que convierten la señal química en impulsos eléctricos que ya se parten en el cerebro. Nerviosa impulsa impulsos que viajan a través de los nervios, que hablamos del facial, glosofaringio y el vago. También tenemos el tema de lo del bulbo raquídeo, que son los nervios que convergen ya en el núcleo del tracto solitario y hacen todo el proceso de la parte eléctrica de la parte química. Estamos ya con el tálamo, que actúa como una estación de relevo sensorial entre la parte química y la eléctrica. Tenemos la corteza gustativa primaria, que es la ínsula, y la corteza opercular frontal, que produce el procesamiento inicial del sabor. Llegamos a la corteza orbitofrontal, que es la integración con todos los sentidos, olfato, tacto y temperatura, para dar significado y valor hedónico al sabor. Hablando de los procesos que desarrollan, tenemos la detección, que es la identificación de las moléculas químicas disueltas ya en la saliva, la transducción, que es conversión de estímulos químicos en señal eléctrica, la codificación, que es identificación de patrones neuronales para cada sabor, y tenemos la percepción, que es la integración de la corteza cerebral para dar significado al sabor, y la respuesta, que es la aceptación, rechazo o neutralidad hacia el alimento consumido. 5 sabores básicos, que está el dulce, que está en la parte de la punta de la lengua, que son azúcares y ciertos aminoácidos. Está el salado, que está en la parte posterior de la lengua, que son sales, principalmente de sódidos. Está el ácido, compuesto por pH bajo, ácidos, que está en la parte laterales de las lenguas. Está el amargo, compuesto por alcaloides y posibles toxinas, que se encuentran en la parte posterior de la lengua. Y el umami, que son aminoácidos como el glutamato, que se encuentra en toda la parte central de la lengua. Tenemos los elementos que permiten captar la información, que están las moléculas químicas solubles, que son los estímulos gustativos como tal, el alimento que podemos llegar a consumir. Está la saliva, que es el medio de disolución de estos alimentos. Las células receptoras, que son especializadas en cada sabor. Las papilas gustativas. Nervios aferentes, que son los que transportan la señal ya de una parte eléctrica. Estructuras corticales, que son las que procesan o interpretan el estímulo químico que pues estamos adquiriendo. Ya llegando a una importancia adaptativa, tenemos supervivencia, detecta elementos de mal estado, tóxicos, el amargo y el ácido. Tenemos la nutrición, que identifica fuentes de energía, dulces y electrolíticos, que son los salados. Y experiencia sensorial, disfrute y memoria y cultura gastronómica.